¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del ABC de Power Automate. Como en cada uno de los capítulos que venimos haciendo, hoy vamos a hablar sobre un tema importante, un concepto básico que los va a ayudar a introducirse al mundo de los flujos. El manejo de fechas es siempre un tema bastante importante, ya sea en la programación, ya sea en Power Apps, en Power Automate, en diferentes universos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es trabajar con las diferentes funciones de fechas que nos proporciona Power Automate. Tenemos un conector que tiene diferentes funciones, desde tomar la hora actual, convertir en nuestra zona horaria, agregar días o años a una fecha, quitárselo. Toda esa manipulación de datos está en el conector de las funciones de fecha. Vamos a ver cómo se utiliza. Muy bien, ya estamos dentro de Power Automate y lo que voy a hacer ahora es generar el flujo. Voy a trabajar con un flujo de nube instantánea. Voy a colocar el nombre que va a ser funciones de fecha y hora. Le voy a decir que se desencadene manualmente. Y acá vamos a utilizar el conector de fecha y hora. Si hago clic acá en nuevo paso, en la pestaña integrado, acá me aparece este conector. Acá vamos a encontrar diferentes funciones para poder manipular la fecha y la hora, principalmente la hora. Fíjense que tenemos acciones como agregar a la hora, es decir, a la fecha y hora actual le podemos agregar un intervalo de tiempo, o restar de la hora, que vamos a hacer quitarle un intervalo de tiempo a la fecha y hora actual, obtener la hora actual, convertirla en la zona horaria, y tenemos dos acciones más, que es obtener la hora futura y la hora pasada. Ya las vamos a ir comentando a lo largo del ejemplo. La primera acción que voy a utilizar va a ser hora actual. La hora actual no requiere ningún parámetro porque me va a tomar la hora directamente y me la va a devolver como una salida de esta acción. Hay que aclarar una cosa: la hora que va a devolver esta acción es la hora del meridiano de Greenwich, es decir, la hora universal coordinada. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si la necesitamos en nuestra zona horaria, luego deberíamos convertirla a nuestra zona horaria para que la podamos utilizar dentro del resto del flujo. Entonces, esta nos va a devolver la hora actual y yo quiero convertirla a la zona horaria en donde yo estoy en este momento. Hago clic aquí en nuevo paso, vuelvo a buscar el conector de fecha y hora y voy a hacer clic en este, que es convertir la zona horaria. Esta acción requiere 4 parámetros, 3 de ellos son obligatorios. El primero es la hora base, es decir, la hora que voy a tener que convertir. La obtengo haciendo clic aquí, buscando en contenido dinámico y buscando la hora actual, que es la salida del paso anterior. Luego me dice, bueno, ¿cuál es la zona horaria de origen? Necesitamos darle una zona horaria de origen y una de destino para que haga la conversión. Entonces le vamos a dar aquí la hora del meridiano de Greenwich, que sería UTC 0, acá, en la hora universal coordinada. La zona horaria de destino yo le voy a decir que sea la de Buenos Aires, que es la zona horaria de la República Argentina. Y acá le voy a decir el formato. No es obligatorio, pero yo le puedo decir en qué formato me va a devolver esa fecha y esa hora. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos fecha y hora larga, con hora corta, etc. Yo voy a utilizar esta. Entonces, yo voy a guardar y les voy a mostrar, lo voy a ejecutar para que veamos las diferentes salidas y comprendamos bien qué es lo que hace cada una de estas acciones. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos el resultado. Acá me tomó la hora actual en el meridiano de Greenwich, ¿sí? Entonces, la siguiente acción yo le paso esta hora, ¿ven? Le dije la zona horaria es el meridiano de Greenwich, UTC, y le digo que me la convierta a la hora estándar de Argentina. Y acá me devolvió la hora, en este formato. De esta manera, yo tomo la hora del meridiano de Greenwich y la convierto a mi zona horaria. Importantísimo tenerlo en cuenta. Pasan muchos problemas cuando, por ejemplo, estamos trabajando con sistemas que tienen los usuarios están en diferentes zonas horarias. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho a mí en Dynamics que al momento de cerrar una oportunidad como ganada, se cerró en Argentina
supónganse a las 6 de la tarde. Si estamos en España, por ahí tenemos 5 horas de diferencia, o la oportunidad se cerró, supónganse 7 de la tarde, o la actividad se hizo a las 7 de la tarde. 7 de la tarde pueden ser las 11 o las 12 horas en España. 12 horas de la noche ya es el día siguiente. Entonces, cuando entra un usuario de España a ver la hora, le dice que se cerró, por ejemplo, el 14. Y al otro usuario que está en Argentina dice, no, yo la cerré el 13. Entonces, hay esas diferencias de hora. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta. Cuando trabajamos con sistemas que son locales, un poco más regionales, de la zona o el país en donde estamos trabajando, a lo mejor no afecta mucho. Pero si estamos en un país en donde tenemos diferentes zonas horarias, al estilo Canadá, Estados Unidos, Brasil, entonces ahí sí o sí tendremos que prestar atención a esa pequeña diferencia de horas, porque esa pequeña diferencia de horas puede pasar de un día para el otro. Bien, entonces de esta manera nosotros ya convertimos la hora. Hay otras acciones más, vamos a editar acá el flujo, que es por ejemplo, trabajando también con el conector de fecha y hora, yo le puedo decir que a esta hora le agregue X cantidad de tiempo. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando en un flujo que se genera a partir de una llamada que yo hice al cliente. La llamada se registra y tengo que hacer 2 llamadas de seguimiento a ese cliente. Por ejemplo, hice la primera, que la hice en este momento, y luego necesitaría hacerle una llamada en los próximos 3 días. Entonces yo podría trabajar con un flujo que me tome la fecha actual de la llamada, le sume 3 días y en base a eso me tome una nueva fecha y hora para hacer una nueva llamada a ese cliente y dar de alta el registro, por ejemplo. Entonces para eso yo trabajaría aquí con la acción, sería agregar la hora. Este agregar la hora me va a pedir la hora base. ¿Cuál va a ser la hora base que voy a tomar? Y la hora que convertí a mi zona horaria. Entonces, vengo acá a contenido dinámico, le digo hora convertida y le digo que voy a agregar 3 y en unidad de tiempo le digo que son días. Entonces, esto me va a devolver la hora, la fecha y hora de la hora que me devolvió esta acción más 3 días. Lo mismo de esta manera podré utilizar las otras acciones. Fíjense que tengo también para restar. Si yo utilizo restar de la hora, va a tomar la fecha y hora y me va a restar el intervalo de tiempo que yo esté trabajando. Entonces, de esta manera, fíjense, yo voy a cancelar acá. Vamos a probarlo al flujo para que vean los resultados. Entonces, fíjense, entonces, la zona horaria me está convirtiendo aquí a esta hora. ¿Ven? Y finalmente yo le digo, bueno, agreguemos 3 días. ¿Ven? 3 días. Y el resultado sería el 17 de marzo, ¿sí? A las 10:48. Tomando siempre, estoy trabajando en mi zona horaria. Ahora, imagínense que esa fecha yo la necesite en algún formato en particular. Eso nosotros ya lo habíamos visto cuando trabajamos con variables, si yo no me equivoco, cómo trabajar con una función que es el format date. Vamos a refrescarlo un poquito. Los que quieran repasar un poco cómo trabajamos con variables, pueden ver el episodio número 8 donde explicamos todos los detalles para generar variables y cómo utilizarlas dentro de los flujos. Acá voy a hacer clic en nuevo paso, me vuelvo a integrado y voy a generar mi variable. Inicializar la variable. Le voy a decir fecha con formato. Las fechas, aquí no existe el tipo de datos fechas, sino que siempre van a ser cadenas de caracteres. Entonces la defino como cadena de caracteres. Y acá en valor me voy a ir a las expresiones y acá voy a colocar la función que es el format datetime. Esta función me recibe 2 parámetros. El primero, perdón, en realidad 3 parámetros, ¿sí? El primero que es obligatorio es la cadena donde tengo la fecha. Le voy a colocar acá tiempo calculado, que es la fecha que nosotros acabamos de generar. Ahora me va a pedir el formato. Ese formato le puedo decir, por ejemplo, que sea años, meses, días, y acá le voy a pasar la hora, minuto y segundo. Aclaraciones. Utilizo mayúscula para que me devuelva el mes. Si utilizo la M minúscula, me va a devolver el minuto. Recuerden eso, ya lo habíamos visto también. Y acá también estoy utilizando la H mayúscula 2 veces para que me dé en formato de 24 horas. ¿Sí? Si yo utilizara
H minúscula me va a dar el formato de 12 horas. Entonces tendré que utilizar al final el AM y el PM. Entonces en este caso yo le voy a dar con HH mayúscula el formato de 24 horas. De esta manera, guardo, voy a tener la hora en el formato que yo la necesito. Ejecuto el flujo y acá fíjense que tengo la variable exactamente con la hora formateada de la manera que yo la indiqué en la expresión, en la función, ¿sí? Y quiero añadirle un poquito más a este ejemplo, es que es lo siguiente. Yo acá estoy tomando la hora actual, ¿sí? Que se está ejecutando el flujo y demás. Pero si yo quisiera tomar la hora exacta de ejecución, de inicio de la ejecución de ese flujo, yo lo puedo tomar en este desencadenante. Tengo en los encabezados, yo tengo un campo que me va a decir la hora exacta en que se empezó a generar ese flujo. Miren, voy a generar una nueva variable. Voy a acá en inicializar variable y le voy a poner fecha ejecución, por ejemplo. También va a ser de tipo de cadena. Y acá en el valor lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto, las salidas, no me muestra esta hora, sino que es un parámetro que está dentro del encabezado del resultado de este desencadenador. Entonces lo que voy a hacer es utilizar acá las expresiones. Voy a utilizar la función que se llama trigger output, que son las salidas del desencadenante. Y acá voy a utilizar en encabezados, ¿sí? Barra. Y este es el nombre del encabezado que tiene la fecha y hora exacta de ejecución del flujo, ¿sí? El XMS user timestamp. ¿Sí? Entonces con esto yo voy a obtener exactamente la hora de ejecución del flujo. Cabe aclarar que va a estar también en el horario del meridiano de Greenwich. Entonces lo que yo debería hacer es convertirla en mi zona horaria para luego poder utilizar esa información. Entonces fíjense aquí, yo me voy y acá me devuelve el valor. Entonces me dice que en el 2022, en marzo, el día 14, a las 13:53 con 32 segundos, horario del meridiano de Greenwich, se empezó a ejecutar ese flujo, ¿no? Entonces de esta manera yo luego la puedo manipular y es muy útil saber tanto las expresiones que utilizamos como las diferentes acciones para poder manipular fechas. Esta fecha yo la puedo utilizar para insertarla en una base de datos, actualizar un registro, llevarlas a un Excel o cualquier otro tipo de archivo. Y es muy importante conocer estas funciones para saber cómo manipularlas a las horas de manera correcta. Y fíjense que no necesite tantas expresiones. ¿Hay expresiones para trabajar con esto? Sí, claro que las hay diferentes funciones, pero de esta manera nosotros podemos utilizarlas con las acciones propias del conector de fecha y hora. Espero que les haya servido y si es así les voy a pedir que nos dejen un comentario, ¿sí?, en el video. Si tienen alguna duda la consulten, que puedan poner me gusta al video y si les interesa suscribirse al canal para ver todos los videos del ABC de Power Automate. Nos vemos en la próxima.